Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Le habla su hermano en Cristo, Javier Gil. Y estamos a punto de comenzar la escuela sabática. Estamos escuchando algunos himnos para estudiar el tema de hoy, clavado en su cruz. Así se llama la escuela sabática de hoy. Los invito a escuchar los himnos para abrir el corazón, para elevar nuestra mente al Señor y que seamos receptáculos de su palabra, de su amor, de su bondad, de su misericordia y también de su justicia. Así que los invito a escuchar un himno para estar aquí en este santo día. Vamos a escuchar este himno. La Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. La has peleado la fe, la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz. Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, puedes otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz. Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues, el Maestro muy pronto vuelve a ti. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz. Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. Amén, amén. Así es, necesitamos encontrar al Señor. Vamos a cantar este himno. Yo quiero trabajar por el Señor. Vamos, necesitamos trabajadores. Dios quiere labradores en su viña. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, amén. Vamos a cantar otros 2 himnos más para comenzar. Entonces vamos a cantar este himno que es muy importante. Señor, reposamos. Himno, Señor, reposamos. Himno número 541. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén, amén. Ahora vamos a cantar el último himno para comenzar la escuela sabática. Comenzamos con el himno 439.
En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén, amén. Ahora vamos a comenzar con la escuela sabática. Comenzaremos con un himno, con una oración. Los invito a orar, los que puedan arrodillarse, lo pueden hacer en su casa. Y si no lo pueden hacerlo inclinando sus rostros. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno que mora en la altura de los cielos. Santificado sea su nombre, Padre. Le damos gracias por este día tan especial, este día santo y bendito por usted, que nos ha dado para estar en comunión los unos con los otros, para estar en comunión con usted, Padre, para estar unidos en un mismo espíritu. Le pido que nos perdone nuestros pecados, que venimos aquí a unirnos a usted a través de esta escuela y no somos dignos, Padre. Solo le pedimos esto por los méritos de Cristo, quien fue el que murió en la cruz, quien fue el que vivió una vida perfecta, obedeciendo su santa ley, dándonos un ejemplo para seguir. Le pedimos que nos ayude a ser vencedores y a obedecer su santa ley, Padre. Permítame que pueda hablar de su palabra, ponga palabra en mis labios, deme su Santo Espíritu a mí y a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchen, para que podamos entender su santa palabra. Le doy las gracias y también le pido por los enfermos, por las personas que no pueden, que están en cama, que están en diferentes tipos de enfermedades, que si es su voluntad, Padre, que usted los pueda sanar. Pido por los que están con problemas de inmigración en las cortes, por los que están presos en las cárceles, los que están sin techo, por los que no tienen un hogar, por aquellos que no tienen alimentos, por los que no tienen trabajo, Padre. Pido por los países que están siendo maltratados, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, como Ucrania, esos países que están bajo guerra, por Siria y Turquía, países que están pasando la devastación de los terremotos. Que usted les dé consuelo a esas personas, pero que sobre todo conozcan a Jesucristo, quien es el Dios verdadero. Que entiendan los árabes, los musulmanes, que sin Cristo están perdidos, que solamente Cristo es la puerta, es el camino y es la vida, que nadie puede venir a usted sino a través de Él. Así que yo se lo pongo en sus manos, que de alguna manera podamos dar este mensaje de salvación a todo el mundo, Padre. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos y todos los que vayan a escuchar después, que la gracia de Dios esté con todos nosotros, que esto sea una bendición en nuestras vidas.
que tengamos la mente, la capacidad para ser abiertos y humildes, mansos y humildes de corazón para estudiar la santa palabra de Dios. Vamos a estudiar el tema de hoy, clavado en su cruz, sábado 25 de febrero del 2023. Vamos a leer Colosenses 2:14, es el versículo clave. Mucha gente tiene la costumbre, han agarrado estos versículos y los han torcido para enseñar que la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz y que ya no hay que guardarlos. Pero es un error mortal, porque estos son errores que pueden llevar a la muerte eterna si nosotros no entendemos bien esto. Entonces, a los hermanos evangélicos, cristianos pentecostales, testigos de Jehová, que no son adventistas del séptimo día, este tema pues tal vez a ustedes se lo han enseñado de una manera, pero nosotros tenemos que estudiar con la Biblia y armonizar a ver qué es lo que dice ahí, a qué se refiere ese versículo, porque un versículo o un texto, porque es un texto fuera de contexto, lo que hace es torcer las escrituras si no le está dando el sentido a lo que dice el versículo o el capítulo. Hay que tener cuidado con las interpretaciones, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas y la Biblia no se contradice, hermanos. Entonces, en el amor de Cristo vamos a estudiar esto. Yo espero que usted sea abierto, tenga esa humildad para estudiar todo, para investigar, porque está en juego su vida eterna. ¿Entiende? Nosotros, hay dos grupos de personas, solamente hay dos grupos, hay dos iglesias, la verdadera y la falsa. Hay dos grupos, hay gente que no va a entrar por el orgullo, porque no quieren estudiar, no pueden escudriñar con mansedumbre, no pueden escuchar y no quieren abrir los ojos. Entonces son ciegos voluntarios, ciegos que no quieren abrir los ojos, personas que son sordas porque no quieren oír. Eso pasó en el tiempo de Jesús. A Jesús no todo el mundo lo escuchó, no todo el mundo lo quería ver y le tenían odio. Entonces nosotros debemos escuchar, quedarnos hasta el final para poder entender. Dice así, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el versículo. Ahora voy a leer la cita. La ley de los 10 mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos. La necesidad de las ceremonias de sacrificios y ofrendas cesaron cuando el símbolo y la realidad simbolizada, tipo y antitipo, se encontraron en la muerte de Cristo. En él, en Cristo, la sombra llegó hasta la sustancia. El Cordero de Dios fue la ofrenda completa y perfecta. ¿Qué pasó en Colosenses 2:14? Que dice que cuando Jesús, si leemos el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Jesús murió en la cruz, fue clavada el acta de los decretos. ¿Qué es un acta de un decreto? Cuando usted viola una ley, por ejemplo aquí en Estados Unidos, el policía le escribe un acta, una ofensa, un delito, violó la ley. Queda escrito ahí, tiene que pagar por haber violado la ley. Ese es un acta, un decreto. Y esos decretos, usted hasta que no los pague, y cuidado si es dependiendo de qué tipo de delito cometió, esa acta nunca se borra, queda ahí grabada. Porque aquí las cortes de Estados Unidos no las borran, queda registrado. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que pagar la penalidad de haber violado la ley, porque tiene un acta de un decreto escrito. Entonces, si usted mató, imagínense, tiene que ir ante una corte, a un juicio investigador. Ahí se determina si usted es culpable o es inocente. Y entonces, si es culpable, la condenación puede ser hasta la muerte. Lo pueden llevar a la silla eléctrica o lo pueden matar. No silla eléctrica, porque ya creo que ya eso no está en uso. Pero la inyección letal, o lo pueden
dar cadena perpetua. O sea, puede pagar la condena mayor por haber violado la ley de Dios y haber matado a alguien, o haber violado la ley de los hombres. Entonces, la ley de Dios también tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de violar la ley de Dios? Dice que la paga del pecado, Romanos 6, 23, la paga del pecado, o sea, de violar la ley de Dios, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que gracias a Jesús, que murió en la cruz, que se cumplió la sombra, que eso era lo que iba a pasar con las leyes de Moisés, esas leyes donde la gente tenía que sacrificar un corderito, un animalito por el pecado. Eso eran sombras, los sacrificios de los animales, de las comidas y bebidas que se hacían, de las lunas nuevas, de los sábados solemnes, que eran las 7 fiestas judías, Levítico 23. Había que guardar todo eso en relación con el santuario, porque todo eso señalaba la muerte del Mesías, la muerte de Cristo, que era el Salvador que venía a morir por toda la humanidad, por los pecados de todos nosotros, por las actas de los decretos que estaban en contra de nosotros, que nos acusaban por haber violado la ley de Dios, porque todos hemos violado la ley de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos han violado la ley de Dios. Así que el que diga que no ha violado la ley de Dios es un mentiroso, la verdad no está en él. Pero nosotros, cuando viene Cristo Jesús, muere en la cruz, ponemos nuestra vista en Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que puede hacer expiación por el pecado, el único que nos puede salvar. Por eso dice que dijo Jesús, nadie puede venir al Padre sino a través de mí, solo a través de su sacrificio, de aceptarlo a Él, de aceptar su vida santa, de ver el ejemplo que Él dio, de que Él viva en nosotros, porque tiene que haber una relación personal. No es solamente decir yo creo en Cristo, solamente como que si fuera una fórmula mágica, de que usted diga, sí, di solo cree en Cristo y ya. Pero si usted sigue viviendo la vida del viejo hombre y no vive la vida de Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, entonces no hay una transformación, no hay una conversión, no ha nacido de nuevo. Y si la persona quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. También Jesús le dijo al hombre rico, que le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y Jesús le respondió, guarda los mandamientos sabe, lo mandó a que guardara los mandamientos. Los mandamientos de Dios son eternos. Jesús dijo, porque mucha gente se confunde con esto, creyendo que ahí se refiere a la ley de Dios, que ya está clavada en la cruz. La ley continúa. Lo que se canceló fue el acta de los decretos, o sea, la pena por haber violado esa ley, la condenación de la ley, de los delitos que hemos cometido cuando aceptamos a Jesús son perdonados. Esa es la gracia, el perdón inmerecido, porque todos somos culpables. Entonces Jesús nos perdona, Dios nos perdona, aceptó esa gracia, ese perdón por Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Eso se llama la expiación que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, por eso ahí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció a Satanás y a sus ángeles, que han atormentado a la raza humana por 6,000 años de pecado, tentándolos y haciéndolos, engañándolos y llevándolos a pecar, a violar la ley de Dios. Jesús triunfó porque guardó la ley de Dios perfectamente. Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre, he hecho la voluntad de mi Padre, la ley está en medio de mi corazón. Igual que decía David, que qué hermoso es meditar en la ley de día y de noche. Guardar los mandamientos de Dios es una delicia. Jesús lo obedeció y se cumplió la justicia de Dios, de su Padre, en Cristo Jesús. Jesús
obedeció esa ley perfectamente, lo que no pudo hacer Adán y Eva cuando cayeron en el jardín del Edén. Jesús vino a restituir la condición del hombre, porque cuando Adán y Eva pecaron, la imagen de Dios se distorsionó, se envileció por el pecado. Y Jesús vino a levantar esa imagen, de demostrar ante el universo, porque Dios fue acusado de que es un Dios injusto. Satanás lo acusó de que la ley de Dios no se puede guardar, de que esa ley es una carga, que es una ley que es de esclavitud. Pero Jesús y Dios iba a demostrar ante el universo que la ley es una ley de amor, la ley de amor al prójimo, la ley de amor a Dios por sobre todas las cosas, y que esa ley es lo que mantiene el orden en el universo, y que es una ley que uno la obedece por amor, que no es, Él no le impone a nadie a la fuerza, que el que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, le va a obedecer, le va a obedecer en todo. Entonces Jesús lo hizo, guardó esa ley perfectamente por el amor al Padre, demostró que esa ley es una ley buena, justa y santa, como dice Romanos 7:12, y por la muerte de Jesús, todos nosotros los que aceptamos a Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ser salvos, de entrar, de tener ese pasaporte, esa entrada a la justicia de Cristo. Por Él somos justificados, por su muerte, por su vida que vivió perfecta, porque no pecó. Y por la fe sin obras es muerta. Jesús nos llama y nos enseña a través de la gracia de Dios, que es el perdón es inmerecido, nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos convence de pecado, o sea, de no violar la ley de Dios. Y a través de del Espíritu Santo nos va convenciendo, nos va transformando, y vamos a ir viviendo la vida de Cristo, vamos a ir contemplando a Cristo y siguiendo sus pisadas, y vamos a abandonar el pecado, nos vamos a arrepentir. Dios nos va a dar el arrepentimiento de pecado. ¿Qué es eso de arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando usted reconoce que está violando la ley de Dios y que es pecado violarla. Si usted está robando, eso es pecado, y usted debe de abandonar el pecado si quiere entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a transformar la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Solo a través del Espíritu Santo podemos vencer las tentaciones, el pecado, y ser convertidos para vivir una vida santa. Eso es la parte que falta hoy en las iglesias cristianas, que no se está enseñando que hay que abandonar el pecado. ¿Por qué razón? Porque no quieren aceptar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ahí está el problema. Porque si usted no enseña que la ley de Dios está vigente, sino que fue clavada en la cruz, la gente puede seguir pecando y no existe el pecado, porque la ley de Dios es la única que nos define y nos muestra lo que es el pecado. Entonces, aquí dice en el Colosenses 2:16, Pablo le estaba hablando a los colosenses: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o días de sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiere decir que esas fiestas judías, las lunas nuevas, el sacrificio de animales, de comida, de bebida, que quedaron clavadas en la cruz, ya no hay que guardarlas. Nadie lo juzgue porque no tiene necesidad de guardarlas. Al morir Cristo, se acabó el sistema de sacrificio, de comidas, de bebidas. Las lunas nuevas ya perdieron su significado. El cuerpo, el que Dios preparó, fue el cuerpo de Cristo. Esas fiestas apuntaban a Cristo. Los sacrificios desde el principio, desde el Génesis, apuntaban a Cristo, que era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y a través de su muerte es como nosotros podemos encontrar la paz y la reconciliación con Dios, y tenemos la entrada al cielo a través de los méritos de Cristo. Ningún ser humano puede ser salvo por sus méritos, porque todos hemos pecado, pero podemos guardar los mandamientos de Dios, como hizo David, que pecó, pero pero él se arrepintió y le pidió a Dios que no fuera a quitar su espíritu de dentro de él, y él empezó a practicar, a guardar los mandamientos de Dios y a vivir una vida santa después de sus pecados. O sea, nosotros podemos pecar
si fallamos, nos equivocamos, pero no quiere decir que vamos a seguir practicando el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Es la diferencia con los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás no les importa violar los mandamientos de Dios. No les importa robar, matar, mentir, codiciar. Todos los mandamientos los violan. El que viola uno, dice la Biblia, lo viola todo. Entonces, cuando una gente no tiene temor de Dios, no le importa violar cualquier mandamiento. Entonces, el temor de Dios es la obediencia, y Dios va a grabar esa ley con el Espíritu Santo en nuestra mente, la va a escribir con el Espíritu Santo aquí, y la va a poner en nuestro corazón. Le vamos a obedecer porque lo amamos. Entonces lo vamos a poner por obra. Entonces el verdadero hijo de Dios le va a obedecer a Dios. Este versículo de Colosenses 2:14 ha sido muy mal interpretado, y vamos a seguir leyendo. ¿Cómo describe la Biblia una ley que nos era contraria y que fue clavada en la cruz? Colosenses 2:14, ya lo leí. Efesios 2:15 también lo habla de esa misma ordenanza. Efesios 2:15 dice así: aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Escuchen esto, porque mucha gente se confunde con estos versículos. Con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Son mandamientos expresados en ordenanzas. No fue lo que Dios escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. Está hablando de las ordenanzas que escribió Moisés en el libro de la ley. Todos los requisitos de los sacrificios, cómo se debían hacer, que era muy meticuloso, que tenían que haber un cordero sin defecto, que fuera el mejor, porque ese iba a representar a Cristo, que las lunas comenzaban tal fecha, en el mes tal. Todo era rudimentos antiguos. A esto es que se refiere. Expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que esas ordenanzas eran contrarias a nosotros, porque era una esclavitud tener que estar haciendo toda esa serie de sacrificios, de comida, de bebida, guardando los meses, los días, los años, como dice Gálatas 4:10, y era un sistema ceremonial, un sistema que ya estaba, que era una rutina que la gente no podía ni siquiera casi cumplir. Entonces Dios estaba cansado de eso también, y Él dijo en Isaías 1:11, creo, que Él estaba cansado de las fiestas solemnes, de las lunas nuevas, de los sábados, que todo eso era le repugnaba. ¿Por qué razón? Porque estaba cansado de los sacrificios, y verdaderamente no había un verdadero arrepentimiento en las personas, sino que seguían robando, matando, codiciando, adulterando, y no cambiaban su forma de ser. Las personas seguían en los mismos pecados. Pero como venían con los animalitos constantemente, lo tomaron como algo muy liviano, y verdaderamente no había una convicción de pecado, ni un arrepentimiento. Y es lo mismo que está pasando hoy en día. Hoy en día no se sacrifican animales, pero Dios también, de la misma manera que se cansó del pueblo de Israel, también Dios se va a cansar de muchos que siguen en los mismos pecados y no nos queremos arrepentir. Eso también Dios va a llegar a un momento donde le va a dar la paga a cada uno, porque si no nos arrepentimos y seguimos viviendo la misma vida de pecado, la misma vida antigua, cuando se acabe el tiempo de gracia, que es el tiempo de perdón, la oportunidad de arrepentimiento, se va a perder la persona que continuó practicando el pecado. Esa es la triste realidad. Dice así: ¿cuáles son algunas de las cosas específicas contenidas en esta ley de ordenanza? Colosenses 2:16 y 21. Ya lo leímos hace un rato, que eso se refería a las fiestas ceremoniales, ¿verdad? Dice: por tanto nadie os juzgue o en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces dice aquí, y el 21, tales como no maneje ni guste, o sea, el 20, pues si
Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Qué está diciendo? Que ya este sistema de estar guardando fiestas se acabó, que eso no puede cambiar a las personas, que ya ese sistema caducó con la muerte de Cristo, en pocas palabras. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. ¿Por qué razón hablamos del sábado? Porque Dios estableció el sábado en el Génesis. Jesucristo mismo lo hizo el séptimo día como un recordativo de que Él era el creador. El mandamiento dice porque Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Por eso hay que guardarlo como reconocimiento que Él es Dios, el creador, y que tiene derecho a que lo adoremos. Ahora, ¿por qué razón se habla del sábado aquí? Porque mucha gente confunde este sábado, que es el séptimo día, de que lo dio Jesús desde el momento de la creación, que el hombre no había pecado, Adán no había pecado, y todavía el sábado se guardaba y se seguirá guardando por la eternidad. Y la gente lo confunde con los 7 sábados judíos que estuvimos leyendo ahorita en Colosenses 2:14, que fueron clavados en la cruz. Entonces, hay judíos mesiánicos, hermanos de esa religión, que quieren guardar las fiestas, pero ya el santuario no quedó piedra sobre piedra, como dijo Jesús, ni se va a restaurar. Ya no tiene sentido hacer sacrificios de animales, ni de comidas, ni de bebidas, ni de guardar esa fiesta, porque esa fiesta simbolizaban la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Entonces, ¿para qué guardar una fiesta que ya se cumplieron? Pablo dijo, nuestra Pascua es Cristo. Cristo era las primicias. Cristo era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Se cumplieron esas fiestas en Cristo. Ya no tiene sentido guardar esa fiesta. Es un insulto para Dios querer guardar esa fiesta, porque es como decir que Él todavía no ha venido, como que todavía no ha muerto en la cruz ni ha resucitado. Es como el rechazo a Cristo, más bien. Entonces, el que quiere guardar fiestas está bajo los rudimentos antiguos, está bajo la maldición, bajo el libro de Moisés, bajo el libro de la ley, queriendo guardar esos rudimentos antiguos, y tendría que guardar todo lo que dice la ley de Moisés, porque si no está bajo maldición. Eso lo dice Pablo. Entonces, distinto y la gente lo confunde y le cambia todo el significado y todos los versículos. Mezclan estos versículos para decir que la ley de Dios es una maldición y que ya no se puede guardar y que ya no hay que guardar. Imagínense eso, decir que ya no se puede, que se puede seguir robando, matar, mentir, codiciar. Entonces, todo esto, el problema real es por el sábado, porque el cuarto mandamiento dice que hay que guardar el día del sábado como día de reposo, y hoy en día la gente, la gran mayoría, lo viola porque trabajan, porque tienen negocio y porque les han enseñado también de que el domingo es el día del Señor, porque Cristo resucitó el día domingo. Pero ¿dónde dice la Biblia que tenemos que guardar el día domingo porque Jesús resucitó el día domingo? ¿Y dónde dice la Biblia que el domingo es un día santo, bendecido por Dios? El domingo es el primer día de la semana, es un día regular de trabajo, un día común, no tiene nada de santidad. Tristemente, este gran engaño fue puesto por la Iglesia Católica Romana, por los papas,
que fueron sustituyendo el verdadero día de reposo, el sábado, y colocaron el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Y los cristianos y el mundo cristiano protestante ha aceptado este falso día de reposo, un día espurio, que es el día de adoración al sol, porque los romanos adoraban al sol y los paganos todos siempre han adorado el sol. Desde el principio se adoraba a Baal, al dios sol, porque decían que el sol era el que producía la lluvia y el que les daba todo. El sol para ellos era el dios, y todos los reyes de esos imperios se consideraban que ellos eran el dios también, y que eran dioses. Era una falsa adoración, y todavía sigue siendo la falsa adoración el día domingo, el Sunday, día del sol, y en domingo viene de Dominus Sol Invictus, el Señor Sol nunca vencido en latín, viene de la iglesia romana, y los cristianos no tienen ninguna forma de demostrar, no existen versículos para decir que el domingo es el día del Señor. La Biblia es muy clara señalando que el sábado es el verdadero día santo de Dios, el día de delicia, un día para estar en comunión con Él. Así que lo que se clavó en la cruz, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? El acta de los decretos que eran contrarias en contra de nosotros, la condenación de haber violado la ley de Dios, de los pecados, pero no la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente, y eso es muy importante. Mateos 5:17, Jesús lo dijo para que la gente no se equivocara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No va a pasar el cielo ni la tierra. Pasarán los cielos y la tierra, pero dice ahí, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. O sea que no se va a cambiar nada, pero ni lo más chiquitico que tiene la ley, que es un tilde, un tilde cuando uno acentúa una palabra, nada se va a cambiar, porque esa ley es eterna. Entonces miren lo que dice aquí. Estas cosas, hablando de las otras leyes de Moisés, de las leyes de las ordenanzas que habían que guardarse antes de que Jesús viniera, estas cosas que eran una sombra de un evento posterior se refieren en realidad a una ley. ¿Sí? ¿A qué clase de ley? Hebreos 10:1. Pasa que hay dos leyes y mucha gente confunde las leyes de Moisés con las leyes de los 10 mandamientos. Hebreos 10:1. Entonces hay que escudriñar para salir de esos errores. Hebreos 10:1, porque la ley, fíjense, aquí se habla de la ley y mucha gente confunde esta ley con la ley de los 10 mandamientos. Es la ley de ceremonia, de sacrificios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Está hablando de la ley de los sacrificios de animales, de comida y bebida. Lo mismo que dice Colosenses 2:16. No juzguéis en cuanto a comidas o bebidas. Entonces, el pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. Habían dos leyes: la ley moral de los 10 mandamientos, que es la que muestra el pecado, que el pecador sabe cuando una persona la viola, peca, y entonces tenían que acudir a la ley ceremonial, a llevar los animalitos, los sacrificios, a cumplir con ese sistema que Dios les había puesto por el pecado. ¿Ves? Entonces habían que guardar las dos. La ley moral era para que nos muestre en nuestra conciencia lo que es pecado. La ley ceremonial, que era la consecuencia de haber violado la ley moral, tenían que ir con los animalitos en sacrificio, pedir perdón, derramar la sangre del animal, porque eso representaba la muerte de Cristo. Entonces una ley, violar una ley, llevaba a tener que obedecer la otra ley. Pero cuando Cristo muere, ¿qué desapareció? La ley de sacrificios, la ley de ordenanzas, ¿ves? Que eran contrarias, en contra de nosotros. Y ya ahorita cuando pecamos, que violamos la ley de Dios, los 10 mandamientos,
no venimos con sacrificio de animales, sino que venimos a arrodillarnos en nuestro cuarto, en privado, a pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por la muerte de Cristo, porque Él es el sumo sacerdote quien intercede por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces cuando acudimos a Él, somos perdonados, tenemos la confianza de que somos perdonados por su sangre, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, con un solo sacrificio perfecto. Nosotros podemos venir ante el trono de la gracia y pedirle perdón a Él. Y Él está intercediendo como nuestro sumo sacerdote frente al arca del pacto, de donde están los 10 mandamientos. Ahí, en ese santuario celestial, en el lugar santísimo. En la parte donde está la chequina, donde se manifestaba la chequina, donde están los 10 mandamientos en esa arca. Ahí intercede Él frente al trono de Dios, porque ese es el trono de Dios. Es un Dios santo que habita en la luz inaccesible. Dice así: el pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. La una que señala hacia atrás a la creación para que se mantenga el recuerdo del Dios viviente que hizo el mundo, cuya demanda tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación y que existirá a través de todo el tiempo y la eternidad. La otra, debido a que el hombre transgredió la ley moral y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. O sea, está la ley de Dios, la ley moral escrita por el dedo de Dios. Este es un detalle muy importante. La ley moral, que son los 10 mandamientos, fue escrita por Dios mismo en las 2 tablas de piedra y se las dio Jesús, fue el que se las entregó a Moisés. Y fueron puestas ¿dónde? Dentro del arca del pacto, que esa arca es la misma que está en el cielo, en el santuario celestial, porque esa es una representación del verdadero santuario. Cuando hicieron el santuario en la tierra, Dios le mostró el modelo, que el original estaba en el cielo. Y dentro del arca del cielo, que están los 10 mandamientos. Y también en la tierra, Dios le dijo a Moisés que lo metiera dentro, que lo pusiera dentro del arca del pacto, donde iban a estar ahí. Entonces, la ley de Moisés, que eran ese tipo de fiestas, de sacrificios de animales, comida y bebida, fueron escritas por Moisés en el libro de la ley. Y ese libro fue puesto fuera del arca. Eso indicaba que iba a tener un cumplimiento parcial, que tenía un cierto tiempo de uso. ¿Y cuándo terminó esa ley? Cuando Cristo murió en la cruz. La ley de Moisés fue clavada, que cuando murió Cristo en la cruz, terminó el sistema de sacrificios de animales, de comida, de bebida, de lunas nuevas y de los sábados ceremoniales, los sábados solemnes, las fiestas judías que mucha gente hoy quiere guardar y ya no hay que guardarlas. Pero no se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos, porque el sábado Dios lo instituyó desde el Génesis y ese sábado el hombre no había pecado. El sábado era un reconocimiento de que Jesús que era el creador, y cuando uno entiende lo que es el verdadero sábado desde el Génesis, que no existían judíos, no existía pecado, entendemos que el sábado es un monumento a la creación y que todavía está vigente junto con el resto de los otros 9 mandamientos. Entonces, por eso es importante entender esto. Aunque el sacrificio de animales se enseñaba a los antiguos hebreos para ilustrar, prefiguraban el sacrificio del Cordero de Dios que iba a venir. ¿Qué punto se debía comprender? Hebreos 10, 2 al 4. Vamos a leer Hebreos 10, 2 al 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A Dios estaba cansado del sacrificio de animales que la gente hacía en el pasado por el pecado. Pero Dios preparó un cuerpo. ¿Y cuál era ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Al Cristo morir en la cruz, con un sacrificio perfecto, con su derramamiento de su sangre,
nosotros somos perdonados de nuestros pecados con un solo sacrificio que Él hizo. Y dice Primera de Juan 1:9, que yo siempre lo cito: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que a través de la sangre de Cristo, con un solo sacrificio que Él hizo, ya no se tiene que estar sacrificando muchas veces animales como hacíamos cuando se hacía antes en el Antiguo Testamento. Ahora somos perdonados solo a través de la muerte de Cristo. Venimos a sus pies, nos arrodillamos en nuestros cuartos, en donde estemos, le pedimos perdón a Él por lo que hayamos hecho y le pedimos que nos dé el verdadero arrepentimiento para que no volvamos a hacer lo mismo. Porque el problema es que repetimos y no hemos tenido un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y el pecado está a la puerta. No hay una verdadera conversión y ese es el problema de hoy en día, que las iglesias están llenas de pecados, de personas que verdaderamente no se han arrepentido, y entonces no se predica del pecado en la iglesia. Las personas no sienten la convicción del pecado, el Espíritu Santo no puede trabajar porque aparentemente todo está bien y no se proclama el pecado. Entonces, si no hay ley, la ley moral de Dios, si no existe, tampoco hay pecado. Y como hoy en día las iglesias enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz, cuando se menciona el sábado, que ya no hay que guardarla, entonces quiere decir que uno puede seguir pecando y que puede entrar al cielo practicando el pecado y siguiendo sin arrepentirse y sin haber una conversión verdadera. ¿Se dan cuenta que hay dos tipos de evangelio? Uno enseña que ya no es necesario guardar la ley. Ese es el falso. Que usted puede ir al cielo sin guardar la ley de Dios porque ya Cristo la guardó por usted, ya Cristo murió por usted, ya usted es salvo, siempre salvo. Ya usted no necesita arrepentirse, ya usted no necesita obedecer a Dios, ya usted no necesita hacer nada. Eso es lo que enseña el falso evangelio. Jesús mandó a guardar los mandamientos de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Jesús dijo: el que dice que me conoce, Primera de Juan 2, 3 y 4, y no, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Jesús le va a decir cuando Él venga, aquellos que dijeron: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanaciones, en tu nombre hicimos esto, aquello. Y Él les va a decir: apartado de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Él va a decir, Él dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso se lo está diciendo a los cristianos, porque los musulmanes no le dicen Señor a Él. Los budistas ni los satánicos no le dicen Señor a Él. ¿Quiénes son los que le dicen Señor? Los cristianos. Entonces, si una gente dice que es cristiana, pero no quiere obedecer a Dios, ¿cómo pretende ir al cielo? Sin obediencia no se demuestra que verdaderamente la fe está en la persona. La fe se demuestra, la fe sin obras es muerta. La fe obra por el amor. Entonces tenemos que demostrar esa fe verdadera. Mire aquí lo que dice. Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas y se perdió para ellos la gran verdad que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. La multiplicación de las ofrendas ceremoniales, la sangre de becerro y machos cabríos no podía quitar el pecado. ¿Qué es lo único que tiene poder para limpiar de la culpa del pecado? Lo dije hace un rato. Primera de Juan 1:7. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Aquí dice, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. En cada sacrificio estaba implícita una lección impresa en cada ceremonia. Solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. La muerte de Cristo por la redención del hombre levanta el velo y proyecta un torrente de luz que llega a centenares de años en el pasado
sobre toda la institución del sistema judaico de religión. Todo ese sistema no tenía significado sin la muerte de Cristo. Los judíos rechazan a Cristo y por lo tanto para ellos todo su sistema de religión es indefinido, inexplicable e incierto. Atribuyen tanta importancia a caducas ceremonias de símbolos que se cumplieron o se encontraron con su realidad simbolizada, como se la dan a la ley de los 10 mandamientos, la cual no es una sombra, sino una realidad tan perdurable como el trono de Jehová. ¿Qué está diciendo el comentario? Que los judíos en este tiempo todavía le dan importancia a las leyes de Moisés, a las ceremonias, a las leyes de sacrificio. Es más, quieren construir el templo, imagínense, la circuncisión. Todo eso lo quieren seguir guardando y también ellos le dan validez a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, que sí son una realidad. Los 10 mandamientos sí están vigentes. Saludo a Jobri y Herrera y a los hermanos que se conecten, que Dios los bendiga. Estamos estudiando la escuela sabática, que es muy importante. Clavado en la cruz, el acta de decretos clavado en la cruz, se llama la lección. El sistema ceremonial, el día martes. ¿Quiénes estuvieron entre los primeros en hacer los sacrificios de animales de esta manera? Génesis 3:21. ¿Quién fue el primero que hizo el primer sacrificio? Por el pecado, Adán y Eva. Tuvieron que sacrificar el primer corderito porque Dios les estableció el plan de redención a ellos y ellos vieron el dolor de haber hecho ese sacrificio de ese animal. Hebreos está en Génesis 3:21 y el 4 del 2 al 4 y en Hebreos 11:4. Vamos a leer aquí. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no la habrían conocido, el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Wow. Adán entendió lo que significaba la muerte de ese corderito que tenía que derramar la sangre de él, que él vio que era el Hijo de Dios el que iba a morir en el lugar de ese corderito, en el plan de redención. Él entendió. Lo mismo que Abraham, cuando Dios le dijo que le diera a su hijo en sacrificio, a Isaac, y cuando Isaac venía con sus manos atadas, que lo iba a poner en el sacrificio, en el altar, y lo iba a degollar, Dios lo perdonó ahí, le dijo, no lo hagas porque yo sé que tú eres obediente, o sea, que lo iba a sacrificar. Entendió que Abraham sí tenía fe, la fe verdadera, que él obraba, o sea, que obedecía. Y cuando él vio eso, él entendió que era Cristo el que iba a venir a morir, que el Padre Celestial iba a dar a su hijo unigénito, igual que Isaac, para que muriera en la cruz, en el altar, donde él iba a morir por el pecado del mundo entero. Imagínense eso, que Dios le reveló eso a Adán y Adán entendió. Por eso dice que nosotros tenemos la fe de Abraham, que era la misma fe de Adán, que es la fe de Jesús, de que a través de la muerte de él es que podemos ser salvos, a través de su sacrificio, que es algo tan difícil de entender a veces, porque mucha gente hoy en día le hablamos de Jesús, no quieren escuchar de Jesús. Hay gente que no entienden que Jesús es Dios y no lo aceptan como Dios mismo. Y entonces si Jesús no es Dios, pues no hay salvación.
porque un ser humano no puede pagar por la vida de otro de los demás seres humanos. Solo Dios podía pagar por toda la vida de todos los seres humanos, de todos los seres creados, a través de la muerte de Cristo. Mire, ¿qué sistema se desarrolló después que el pueblo no comprendió el plan de salvación en el monte de Sinaí? Éxodo 25:8. El Éxodo 25:8 nos habla del santuario que Dios mandó a crear. Eso fue el sistema que Dios creó, y Él empezó a habitar entre ellos. Éxodo 25:8 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces Dios le mostró a Moisés el sistema del santuario, cómo lo tenían que hacer, que era una representación del santuario celestial. El santuario terrenal era una copia fiel de lo que estaba arriba en el cielo. El 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haré. Dios le mostró cómo lo iba a hacer. Entonces, ¿por qué era necesario el derramamiento de sangre? Hebreo 9:22. ¿Por qué era necesario? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreo 9:22. Hebreo 9, la demanda de la ley de Dios era que tenía que haber muerte y había que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y eso, Hebreo 9, vamos a leer Hebreo 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se da el perdón. Tiene que haber derramamiento de sangre, porque la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces tiene que morir alguien por el pecado. Nosotros somos los culpables, nosotros somos los que debemos morir, pero como Cristo murió, el Cordero de Dios, por eso Él derramó su sangre por nosotros y somos perdonados, redimidos a través de la sangre de Cristo, del sustituto. Eso es lo que representa la muerte de Cristo en la cruz, y lo que todavía representa en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, que con un solo sacrificio todavía somos perdonados a través de esa sangre que Él derramó una sola vez en el cielo. Por eso nosotros también tenemos que tener cuidado de no seguir en nuestra osadía de estar violando los mandamientos de Dios. Cada vez que violamos los mandamientos, pecamos, y entonces es como que estuviéramos sacrificando a Cristo de nuevo, matándolo en la cruz otra vez por ese pecado que estamos cometiendo, en vez de ser agradecidos por la gracia de Dios de que ya nos perdonó y no seguir violando esos mandamientos por amor. Dice así, Primera de Corintios 5:7. Leamos Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Cristo representaba ese Cordero Pascual, la fiesta de la Pascua que se había de guardar. Él era la Pascua. Entonces ya no hay que comer panes sin levadura. Esos panes sin levadura representan la levadura es símbolo del pecado. O sea, nosotros deberíamos de estar viviendo una vida santa, sin pecado, porque Cristo es nuestra Pascua. Ya debemos vivir una vida santa en Cristo Jesús, como Él vivió. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así tenemos que vivir una vida perfecta en Cristo, sin mancha y sin contaminación. Cristo nos dio el ejemplo a seguir. Juan 1:29. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pregunto yo, ¿por qué hoy las iglesias enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ya no debemos guardar los mandamientos de Dios? O sea que ya el sábado, como el sábado está ahí, pues ya la ley fue clavada en la cruz, enseñan. Entonces, la ley nos muestra lo que es el pecado. Él es la transgresión de la ley de Dios, primera de Juan 3:4. El que comete pecado transgrede la ley de Dios. Y si no hay ley, no hay pecado. Entonces, si Cristo quita el pecado del mundo, como lo dice aquí, primera de Juan 1:29, el siguiente día vio Juan y es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quita el pecado del mundo, nos perdona nuestros pecados, pero quita significa que nos va a ayudar a no seguir pecando, a no seguir violando la ley de Dios. No a que continuemos violando la ley porque ya Él murió por nosotros. Es algo ilógico. Dios viene a hacer una obra completa en nosotros. No solamente vino a morir por nuestros pecados, sino también a liberarnos, la liberación del pecado. Eso es como Israel fue liberado de Egipto por el idólatra ese que estaba ahí, preso en Egipto. Nosotros también estamos presos en el pecado y Cristo nos viene a liberar del pecado, como liberó el pueblo de Israel de Egipto. Nosotros, Egipto representa el pecado, la idolatría, entonces la maldad. Dios quiere liberarnos del Egipto espiritual, del pecado que existe en nuestras vidas. Y Jesús es el único que nos puede liberar a través de su sangre, que Él es el único que tiene poder para hacerlo. Pablo llevó a sus oyentes a través de los símbolos y sombras de la ley ceremonial hasta Cristo, a su crucifixión, su sacerdocio y el santuario en la era judía. Él, como Mesías, era el antitipo de todas las ofrendas de los judíos, de todas las ofrendas de sacrificio, El apóstol mostró que según las profecías y la expectativa universal de los judíos, el Mesías sería del linaje de Abraham y David. Luego recorrió su ascendencia desde el gran patriarca Abraham a través del rey salmista, demostró a partir de las escrituras la cual debía ser el carácter y las obras del Mesías prometido, así como su recepción y trato en la tierra, tal como lo atestiguaban los santos profetas. A continuación demostró que estas predicciones también se habían cumplido en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, y por lo tanto que era realmente el Redentor del mundo. Amén. Fíjense, todavía en estas alturas, religiones falsas como los musulmanes, que no aceptan a Jesucristo, que dicen que es un falso profeta, los judíos que todavía no entienden que Jesús era el Mesías. Tristemente la religión judía en Israel no aceptan a Jesús como Dios, ni nada, más bien lo acusaron de Belcebú y todavía lo tienen registrado en los libros del Talmud como Belcebú, como Satanás, y lo rechazaron y se burlan de él. Y la gente, muchos cristianos creen que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel que está allá en Palestina y que ese es el pueblo de Dios. No se dan cuenta que el verdadero Israel, el Israel de Dios, somos todos nosotros los que aceptamos a Cristo. Somos el Israel de Dios, porque a través de Cristo somos herederos según la promesa que se le hizo a Abraham y que se le hizo a Isaac y a Jacob. Tenemos las promesas del pueblo de Israel. Somos el pueblo injertado en la raíz, que es Cristo. Somos las ramas silvestres que fueron injertadas, ¿verdad? Porque las naturales son los de la nación judía. Ellos eran las ramas naturales. Las ramas injertadas, que se le llama el olivo silvestre, somos nosotros. Y la raíz es Cristo, que estamos unidos a Él, a la vid. Entonces, el que está en Cristo es parte de Dios, del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está dirigido por Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Mire lo que dice aquí. Mientras las ceremonias se llevaban a cabo continuamente en el templo, ¿en qué creía Israel como su esperanza de salvación? Isaías 1:10. ¿En qué creía Israel como esperanza de su salvación cuando se hacían los sacrificios? Vamos a leer qué dice aquí. Mire lo que dijo Dios.
Esto es, mire cómo Dios le dijo al pueblo de Israel cuando ellos hacían sacrificios de animales, cómo estaba cansado Dios de ese pueblo rebelde que continuaba practicando y haciendo el mal. Isaías 1, 10 al 15. Mire cómo Dios le dijo a ese pueblo: príncipe de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y asimismo se lo está diciendo hoy al pueblo de este tiempo: escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Porque había una maldad y estaban haciendo tanta suciedad, tanta maldad que estaban haciendo. Por eso Dios le dijo así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de sábados. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjense, está hablando de las fiestas solemnes, que son las 7 fiestas judías, los sábados ceremoniales, que había que guardar de acuerdo a las lunas nuevas, y había que sacrificar animales, comidas y bebidas, como dice Colosenses 2, 16 y Gálatas 4, 10. Guardaban los meses, los días y los años y ofrecían sacrificios, y todo eso Dios estaba hastiado porque no había un verdadero arrepentimiento, y lo que hacían era matar animales sin sentido, porque ellos no sentían la culpa de lo que estaba sufriendo el animal, no entendían para qué era el sacrificio de esos animales. Era una religiosidad, una religión muerta, sin sentido. Entonces aquí Dios estaba cansado de eso y se le dijo príncipe de Sodoma. Sodoma y Gomorra, recuérdense que eran unas ciudades entregadas a la maldad, y Dios la destruyó. Y los comparó con los príncipes de Sodoma. O sea que lo que había ahí era suciedad por todos lados. El Hijo de Dios es el centro del gran plan de redención que abarca todas las dispensaciones. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es el Redentor de los hijos e hijas caídos de Adán en todas las épocas de la prueba humana. Cristo es la sustancia o cuerpo que proyecta su sombra hacia las dispensaciones anteriores. Cuando Cristo murió, la sombra cesó. Con la muerte de Cristo, el sistema típico desapareció, pero la ley de Dios, cuya violación había hecho necesaria el plan de salvación, fue magnificada y enaltecida. El Evangelio fue una nueva de gran alegría para Adán, Noé, Abraham y Moisés, pues le presentó un Salvador venidero. Jerusalén era la metrópoli de los judíos, y allí se encontraba el mayor exclusivismo y fanatismo. Los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían naturalmente que sus mentes se volvieran hacia los privilegios peculiares de los judíos como nación. Al ver que el cristianismo se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo, y al percibir que el carácter sagrado peculiar con el que se habían revestido las costumbres judías pronto se perdería la luz de la nueva fe, muchos se indignaron contra Pablo como alguien quien en gran medida había provocado este cambio. Algunos eran celosos de la ley ceremonial. Bosquejo de la vida de Pablo, página 171. En lugar de tanto sacrificio, ¿qué buscaba Dios? Isaías 1, 16 al 18. ¿Qué prefería Dios en vez de todos esos sacrificios de animales? Isaías 1, 16 al 18. Mire lo que Dios le dijo a ese pueblo que estaba cansado de los sacrificios de animales y de todo lo que hacían, de las fiestas, todas esas fiestas solemnes. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y después dice: venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Dios nos llama al arrepentimiento, lo que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como dice como dice Pedro, y que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué aporte? Salmo 51, 17 al 19. Vamos a ver también qué dice el Salmo 51, 17 al 19, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Lo acabamos de ver, pero lo vamos a leer del Salmo. Salmo 51, que es el Salmo de David, ¿verdad? De arrepentimiento. Salmo 51, 17 al 19. Mire lo que dijo David después de haber pecado. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu... Hasta ahí, perdón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos hacer sacrificios de contrición, de humillación delante de Dios, de arrepentirnos verdaderamente del pecado, que eso es lo que le agrada a Dios, y Él no va a rechazar a ninguno que venga humillado a Él y reconocer nuestros pecados ante Él, de decirle que somos pecadores, que tenemos maldad en nuestra vida, que nos ayude a poder vencer nuestros defectos de carácter y abandonar esos pecados para que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida y demostrar que Cristo vive en nosotros, y para poder recibir el sello de Dios, porque el sello de Dios dice evento en los últimos días, que es el espíritu de profecía. Para recibirlo necesitamos vencer al mundo, al diablo y la carne. 3 cosas que tenemos que vencer si queremos recibir el sello de Dios. Y el pecado acariciado, ese pecado que nos gusta a nosotros, tenemos que abandonarlo. Tenemos que dejarlo si queremos ser salvos, si queremos entrar al reino de los cielos, si queremos ser parte de los 144,000 y recibir el sello de Dios. Necesitamos ser vencedores. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Entonces parece imposible que una persona deje de pecar, porque los cristianos, la gran mayoría, enseña que es imposible guardar la ley de Dios. Pero Dios dice en 1 de Juan 5:3, y Dios no es mentiroso, en 1 de Juan 5:3, ¿qué dice Dios ahí? ¿Qué dice Dios ahí? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, o sea que se pueden guardar. Lo que pasa es que para la gente se le hace difícil, porque están acostumbrados a hacer lo malo, que les cuesta, es difícil pensar que pueden hacer lo bueno. La gran mayoría, la tendencia es hacer lo malo, a mentir, a codiciar, a robar, a engañar a las personas, a fornicar, a adulterar, a faltarle el respeto a los padres, que les parece muy difícil guardar los mandamientos de Dios, y también por el sábado. Cuando hablamos del sábado, de una vez dicen que la ley fue clavada en la cruz. No, eso no se puede guardar. Es imposible, porque como ellos trabajan el sábado o tienen negocio el sábado, es el día que más dinero se hace. El sábado es el día que se profana de toda la ley de Dios. Lo que más se profana es la ley, es el sábado y el mandamiento que Dios prohíbe, las imágenes y las esculturas, que lo cambió la Iglesia Católica. Los 2 mandamientos que la Iglesia Católica cambió son los dos que se violan más en el mundo cristiano. Y hoy la gente prefiere obedecerle al papado guardando mandamientos de hombres, que en vez de guardar los mandamientos de Dios, tristemente. Ya estamos terminando, porque el tiempo se nos ha acabado. ¿Qué aporta el plan de salvación por medio de la sangre de Jesucristo, que el sistema de sacrificio fue incapaz de hacer? Hechos 4:12. Vamos a terminar con esta parte aquí. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12?
¿Qué es lo que aporta el plan de salvación por medio de la sangre de Jesucristo? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que somos salvos solo a través de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. María, los católicos enseñan que María es la corredentora. Eso no es cierto, no existe en la Biblia. María no puede interceder por los muertos ni por los vivos. María está muerta, no puede interceder, no escucha nada, no puede ver nada, ni sufrió en la cruz, ni es nuestra salvadora. Ella no murió en nuestro lugar. Entonces mucha gente deposita su fe en María y se olvidan de Cristo. Eso es triste. Ponen a María en primer lugar en vez de poner a Cristo en la cruz y mirar a Cristo Jesús, que es a través de Él que tenemos la salvación. Y la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces la gente dice, si Dios quiere, y la Virgen, y a Jesús ni lo menciona. Dice que también la Biblia dice que todo el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Señor significa curios, significa Dios, es Jehová. Jesús es Jehová, es Dios, es Yahweh, Yah. Son los nombres, los títulos que se le dan. Todo el que confesare que Jesús es Dios será salvo. Y hoy, religiones como los testigos de Jehová, que no consideran que Jesús es Dios, no aceptan que Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Ellos dicen que Jesús murió por el pecado de Adán solamente. O sea que solo Adán va a ser salvo por el sacrificio de Cristo. Entonces, si usted acepta esa falsa doctrina, entonces usted está perdido. Porque el que no entiende que Jesús es Dios, está perdido. Y el que no entiende que Él murió por sus pecados, está perdido. Jesús dice, la Biblia dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo ya está condenado. Entonces la salvación depende de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y de guardar también los mandamientos de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y si una gente no se arrepiente y dice que acepta a Jesús pero no se ha arrepentido, es mentira, porque el que acepta a Jesús se va a arrepentir de sus pecados y Jesús lo va a ayudar a vencer en sus pecados. Lo importante es primero aceptar a Cristo, venir a Él como somos, pecadores, con nuestros defectos de carácter, como sea, pero venimos a Él, Él no nos echa fuera, nos recibe en nuestra condición y Él va a ir quitando toda esa suciedad que está en nosotros, nos va transformando, pero reconocer que hay que guardar la ley de Dios, porque eso es una de las cosas más importantes, porque si la rechazamos, ¿cómo vamos a ser transformados si no queremos entender que está vigente? Así que la ley de Dios la va a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ese es el nuevo pacto que Jesús vino a hacer. ¿Ve? Hebreos 10. Jesús vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. ¿Cuál es el nuevo pacto? Hebreos 10. Vamos a leer Hebreos 10 desde el 14 en adelante. Ya voy a terminar. Hebreos 10 desde el 14. Vamos a leer ahí para que ustedes vean. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, este es el nuevo pacto, ya no es por sangre de animales de carneros, ni de corderos, ni de vacas, nada de eso. Ahora es por la sangre de Cristo que entramos al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que
mantengámonos en santidad, en limpieza espiritual, que eso es lo que significa limpiados con el agua pura, que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos quiere limpiar, y Cristo nos limpia de toda maldad también con su sangre. Así que hasta aquí ha sido todo, hermanos. Vamos a leer la última cita. Una luz más clara y gloriosa brilla ahora sobre el cristiano. Los que vivieron antes de la venida de Cristo esperaban por fe su venida, pero los que para ellos debían ser comprendidos mediante la fe, para nosotros es una seguridad, pues sabemos que Cristo ha venido como lo predijeron los profetas. Es tan esencial para nosotros tener fe en nuestro Redentor, que vino a la tierra y murió como nuestro sacrificio, como lo era para los antiguos creer en un Redentor por venir, representado por sus ofrendas y sacrificios. Amén. Bueno, hermanos, yo los invito a orar. Recuérdense que tenemos la radio, el programa radial hoy a las 6 de la tarde, en las 12:20 AM en Kissimmee. A través de Facebook lo vamos a mostrar. Lo puede escuchar a las 6 de la tarde, se conecta y escucha el programa radial. El tema de hoy va a ser bien interesante. Dios con nosotros se llama, el que vamos a estudiar hoy. Y los invito a que se conecte también a la página del tercerelias.com. El tercerelias.com tiene muchos estudios buenos, y también está la radio 24 horas, 7 días a la semana, que está ahí, que la puede escuchar. O también puede ir a la página eltercerangel.com, y escuchar la radio 24 horas, 7 días a la semana. Puede bajar la aplicación por Google Play, se llama Radio El Tercer Ángel, y puede bajarla en su teléfono Android si quiere tener la aplicación, o la escucha directamente del website eltercerangel.com. Bueno, que vamos a orar y después nos despedimos. Gracias, Padre eterno, que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, bendito sea su nombre, y gracias por este programa tan hermoso, por este estudio acerca del plan de la redención, acerca del sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados y para dar el nuevo pacto, que a través de su sangre podemos entrar al lugar santísimo y pedir el perdón de nuestros pecados, acercarnos a usted sin necesidad de estar sacrificando animales, sin estar guardando lunas nuevas ni fiestas ceremoniales. Le doy las gracias, Padre. Bendiga a todos los hermanos que se van a conectar después, a los que están conectados en este momento, a nuestra familia, a los que están enfermos. Ponga su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Padre, le pedimos por los alimentos que vamos a consumir hoy al mediodía. Gracias por las manos de los que lo prepararon. Gracias por aquellos que no pueden, que no conocen estas verdades, pero que usted los bendice. De todas maneras, usted es como el sol que sale para todos. Le pido por Venezuela, por Cuba, Nicaragua, por Ucrania, Siria, Turquía, esos países que están pasando por tanta necesidad en este momento. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a poner un himno para terminar, y con esto terminamos, con el himno. Voy a colocar un himno, este himno, a Dios sea la gloria. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios.
su amor inefable a todos nos dio. Contar hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta luego. Que Dios me lo bendiga. Yori, saludos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado. Bendiciones para todos.